monetaria, sea por agregados o sea por tasas. ¿Hasta acá hay alguna consulta, alguna duda? Bien, si no hay duda, seguimos avanzando. Ahora, alguien puede preguntarme y me dice, ¿cuándo se instrumenta con cantidades y cuándo con tasas? ¿Por qué Bolivia instrumenta con cantidades o con agregados monetarios, oferta monetaria? ¿Y por qué Chile, Perú, Colombia, Estados Unidos, zona euro, etcétera, instrumentan con tasa? La respuesta que la vamos a comprobar ahorita gráficamente por lo menos, es el hecho de que mucho va a depender de la volatilidad de la demanda de la demanda de dinero. En ese sentido, déjenme explicarles primero en qué consiste estos dos gráficos y la siguiente lámina ya vamos a ver lo que es realmente, por qué uno elige una u otra. Ya en el caso eh, de agregados monetarios, sí, tengan en cuenta que esta es la tasa de interés, este es el libro de McCallum por si acaso, y cantidad de dinero, entonces esta será la oferta central y las posibles variaciones que tenga, y esta será la demanda de dinero con las posibles variaciones que pueda tener. Viendo este gráfico, yo sé que el equilibrio en cualquier mercado entre oferta y demanda se da cuando ésta se intersecta, ¿verdad? ¿Y cuál será el equilibrio más bajo en cuanto a equilibrio de dinero y más alto en cuanto a equilibrio de dinero? Es el M-min y el L-max. Porque digamos, el M-min es compatible con la demanda más baja y también la oferta más baja. En cambio, el M-max es la demanda más alta y la oferta también más alta. Entonces, digamos, todo lo que está aquí en medio, por decirlo así, es posible. Son posibles intersecciones. Entre toda esta área es un área de posibles equilibrios en el mercado de dinero, ¿cierto? Cuando tú instrumentas con tasas, bueno, espero que se haya entendido, si no me cortan nomás, por favor, con confianza. Si estás instrumentando con tasas de interés, la demanda es la del público, esa no cambia, pero cuando instrumentas con tasa, defines tasa, ya no defines cantidad, oferta, directamente defines la tasa de interés. Y definiendo la tasa de interés, ¿sí? Definiendo la tasa de interés, lo que tienes acá, definiendo la tasa de interés, lo que tienes es que dependiendo si la demanda es alta o baja, a ese precio el equilibrio en el mercado de dinero va a ser este, M-min o M-max, o si es este punto central va a ser M estrellita. Es decir, la demanda aquí va a guiar cuánto va a ser el dinero de equilibrio, dado que no hay oferta, digamos, no existe esto. Solamente se define la tasa de política monetaria, se conoce con aquellas economías que instrumentan con tasas. ¿De acuerdo? Aquí todavía no estoy, solamente estoy explicando el gráfico. En la siguiente diapositiva ya voy a demostrar gráficamente, por lo menos, por qué algunos países van a elegir una y otros países van a elegir la otra. Sin embargo, ¿hay alguna consulta, alguna duda hasta acá? ¿No? Bien, ahora sí. ¿Cuándo domina instrumentar con tasas? El primer caso. Ustedes recuerden que esta es los posibles movimientos de demanda, arriba o abajo, y estos son los posibles movimientos de oferta, arriba y abajo, ¿verdad? En ese sentido, ¿cuáles son los posibles resultados extremos de instrumentar con moviendo oferta? Repito, es la intersección más baja y la intersección más alta. Entonces, tú bajo este criterio, en el cual tú ves que la demanda de dinero no es muy volátil, permítame que me salte a este otro gráfico, en la cual ustedes ya de entrada visualmente ven que la demanda de dinero es mucho más volátil, esta es más acotada, digamos. Instrumentarlo con cantidades te da resultados en cuanto a dinero más dispersos, M1 o M4. Eso se ve visualmente. ¿Qué pasará si no instrumentos con cantidades?
No lo haces. Si no lo haces con tasa, entonces tú defines la tasa de política y la tasa de política va a intersectarse con la demanda de dinero aquí y aquí. Por lo tanto, el dinero de equilibrio en el mercado monetario va a estar más acotado a lo que puedes querer como Banco Central. Es decir, vas a estar entre M2 y M3. Entre M2 y M3. Va a estar más acotado. Entonces, por eso se habla de la dominancia en la instrumentación de tasas de interés, porque fijando tasas de interés, dado que tu demanda de dinero no es muy volátil, permites alcanzar un equilibrio en el mercado monetario más acotado, ¿no? Más acotado que si decidieras mover el otro brazo del mercado y tener resultados más dispersos. ¿Sí? ¿Queda claro? Ahora, ¿qué pasa cuando tu demanda de dinero es más volátil, que es este caso? Primero vayamos con tus posibles movimientos de oferta. ¿Cuántos son los extremos? ¿Cuánto podrías, si mueves oferta, qué equilibrios extremos puedes tener? ¿Este o este? Es decir, este M1 o M4, ¿verdad? M1 o M4. Ahora, ¿qué pasa si tú decides fijar tasa? Si decides fijar tasa y te olvidas de la oferta, ya tus resultados son este o este. Entonces sería M2 o M3. Por lo tanto, ahí visualmente estás comprobando de que en estas circunstancias en las cuales la demanda de dinero es muy volátil, instrumentar con oferta de dinero te proporciona resultados más acotados que si decidieras fijar la tasa cuyos resultados son más amplios, M2 y M3. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna consulta, alguna duda? Licenciado, ¿podría volver a repetir esa parte? ¿Cuál? La última gráfica. Ya. Bueno, en la última gráfica, siempre estamos comparando en la misma gráfica qué si lo haces con cantidades o qué si lo haces con tasas. Ojo, ¿no? Eso estamos queriendo probar. Eso. Ahora, por eso, voy a partir al revés ahora. ¿Qué pasa si tú instrumentas con tasa? Dado que tienes una demanda de esta naturaleza que puede ser volátil. ¿Qué quiere decir que sea volátil? Que pueda subir harto o bajar harto. Eso es volatilidad, ¿no? Entonces, si tú instrumentas con tasas, te olvidas de la oferta, ni mires la oferta, porque no existe. Entonces, dado este precio en el mercado, esta tasa de interés que es el precio del dinero, ¿cuáles son los posibles resultados en cuanto al equilibrio monetario extremos? Este y este que estoy marcando, ¿verdad? Porque es la demanda más alta, la demanda más baja, entonces el resultado posible en ese mercado es M2 o M3 en el extremo. M2 o M3 en el extremo. ¿Qué pasa si tú mueves cantidades? Si te dices, me olvido de esto, no quiero fijarlo con tasas, sino voy a fijarlo con cantidades. Moviendo cantidades, vean ustedes, dado que mi brazo es bien tembloroso, mi brazo izquierdo es tembloroso, con mi brazo derecho lo voy a intentar estabilizar, entonces voy a mover oferta. Y moviendo oferta, ¿cuáles son los posibles equilibrios extremos que yo obtengo? Este y este, cuyos equilibrios son compatibles con M1 y M4, que es más acotado, más próximo a un objetivo que puedas tener como Banco Central. El resultado es no tan disperso como si lo hicieras con tasa. Entonces aquí te dice que la instrumentación para esta economía domina los agregados monetarios, porque con agregados monetarios tienes un resultado más acotado. ¿De acuerdo? Ahora sí, ¿se entendió o qué parte no, digamos? Sí, licenciado, muchas gracias.
Perfecto. ¿Alguna otra consulta, alguna otra duda? Por favor, no se queden con la duda. Adelante, adelante. Licenciados, licenciados, ¿se puede dar las dos formas de instrumentación? ¿Puede? Jamás. O eres del Tigre o eres del Bolívar. Jamás. No puede ser medio. No se puede. Es imposible. O sea, no puedes mover cantidades y a la vez fijar tasas. O sea, incluso como noción básica de mercado, eso no es posible. No, no es posible. Por eso es que Bolivia no tiene tasa de política. ¿Por qué? ¿Por qué en Chile, por qué en Estados Unidos escucho que dice, están esperando la reunión de la Fed en la cual van a fijar su tasa de política monetaria? Ah, Chile ha subido su tasa de política monetaria. Perú ha subido su tasa. Colombia ha subido su tasa. Y nosotros tenemos Banco Central. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es nuestra tasa de política? No existe, porque nosotros no instrumentamos con tasa de política monetaria. Nosotros movemos oferta. Subimos la oferta de dinero, bajamos la oferta de dinero. Las tasas son el resultado de ese movimiento de oferta. No es algo que el Banco Central de Bolivia lo fije, no. Es algo que resulta de los movimientos de la oferta. Eso sí, en eso sí interviene el banco. Esa es la forma de instrumento. Está bien, pero buena pregunta. No existe. O eres del Bolívar o eres del Tigre. Bueno, alguien me puede decir, yo soy de Always Ready, ya, de los grandes. Bueno, sigo acotando la cosa en solamente hablaría del Celeste. Mentira, mentira. No, solamente es uno u otro, no se puede ambos. No puede decir una economía y un instrumento con cantidades y instrumento con... No, no se puede. O es tasas o es cantidades, no es compatible. No puedes mover oferta y al mismo tiempo querer fijar tasa, no, no. Por el movimiento de la oferta te va a resultar una tasa de equilibrio, pero esa no la puedes fijar. Si fijas, ya no tienes que mover oferta. ¿Para qué vas a mover oferta? Si ya vas a fijar la tasa, ¿verdad? Y a ver, voy a borrar y les voy a dibujar algo que siempre me sirve para que entiendan. Por ejemplo, si yo tengo, si en el tiempo yo graficara, digamos, las tasas de política de Bolivia, digamos, versus eh, otra economía, digamos que Chile, digamos. Antes de la pandemia, digamos, la tasa estaba así de política. Lo va reduciendo. ¿Qué son estos vértices? Esas son reuniones de su política, o puede haber también reuniones aquí, por si acaso. O sea, las reuniones son cada semana, cada 2 semanas. Pero aquí, digamos, decidieron mantener la tasa y una semana más, o un periodo más corre. Aquí decidieron bajarla, en esta de mantenerla, en esta otra vez bajarla y mantenerla bajita. La tasa de política de Chile, digamos, que es de los hermanos chilenos de Chile, su tasa de política. Pero ¿qué si yo mostrara la tasa de regulación monetaria, que es otra, del Banco Central de Bolivia? Que esa tasa no está definida por el Banco Central, sino es resultado del movimiento en la oferta y la demanda del Banco de Bolivia, de dinero en Bolivia. Entonces, sabemos que todos estamos con política monetaria expansiva. Entonces, algo así se va a ver esa tasa. La dirección puede ser la misma, está reduciendo tasa, pero la decisión es de mercado, semana a semana, con las definiciones del banco. En cambio, la azul es una definición de el Banco Central de ese país. Este verde tiene esas oscilaciones porque es resultado del movimiento de la oferta y la demanda. ¿De acuerdo? Pero no cabe la menor duda que instrumentos con cantidades o instrumentos con tasas, con cualquiera de las dos, instrumentos con cantidades o instrumentos con tasas, si quieres hacer política monetaria expansiva, las tasas deben caer. Si quieres hacer política monetaria contractiva, las tasas deben subir. La pregunta es, ¿cómo logras eso como país? Y la respuesta es, depende. Si instrumentas con cantidades, debes mover la oferta en ese sentido para que las tasas reaccionen como tú quieres que reaccionen. Y si instrumentas con tasas de interés, metas de inflación también se conoce, directamente defines la tasa en tus reuniones de política monetaria de tu Banco Central. ¿Preguntas, dudas?
Entonces, licenciado, ¿existe una tasa de interés en Bolivia, definida por el mercado que reacciona a la instrumentalización por agregado monetario? Sí, claro. Esas son las tasas de regulación monetaria, que es desconocida, nadie las conoce, solo los bancos, porque esas a la vez miran ellos para fijar también en parte sus tasas, en parte también. O sea, si el Banco Central, por ejemplo, digamos, te paga poco por tu dinero, a ti banco privado, entonces también las tasas del sistema van a empezar a caer. O sea, lo que quiero decir que las tasas de regulación monetaria no se confundan, no son las tasas activas y pasivas del sistema financiero, eso no. Eso lo define el mercado financiero. Pero lo que sí puedo decirles es que las tasas de regulación monetaria sí afectan a las tasas pasivas y activas del sistema financiero. Pero cuando hablamos de tasas de regulación monetaria, estamos hablando de las tasas de interés que se fijan en el mercado monetario, donde el mercado monetario está conformado por la oferta monetaria, que si instrumentos con cantidades la maneja el Banco Central, o la tasa de regulación monetaria o tasa de política monetaria si defines directamente tu tasa. En ambos casos hay demanda de dinero. Eso no lo puedes controlar, no es decisión del Banco Central. Que ya no haya demanda de dinero, no existe. Todos demandamos dinero, todos los agentes económicos. ¿De acuerdo? Licenciado, si esa tasa de regulación monetaria es definida, bueno, no es definida por el Banco Central, ¿dónde puedo obtener el dato de esa tasa? En la página web del Banco Central. Cada semana se publica, porque cada semana hay adjudicaciones o no adjudicaciones de los títulos que tiene el Banco Central. Esa es la tasa de regulación. ¿Se acuerdan que una tablita hemos hecho para explicar las OMAs? ¿Se acuerdan? A ver, una tablita que incluso era una real, digamos, del Banco Central y otra era de Perú, pero eran dos ejemplos para explicar periodo expansivo versus periodo contractivo. Ustedes recuerdan, ¿cierto? Esas tacitas que hablábamos, hoy hablamos, la tasa, esta es la tasa que piden los bancos, ¿se adjudica o no se adjudica? Si se adjudica, esa es la tasa vigente para la siguiente reunión. ¿Recuerdan? Esa es la tasa de regulación. ¿Alguna otra consulta? Una última pregunta, por Sí, claro, claro que sí. eh, licenciado, aparte bueno, de los resultados de mayor o menor dispersión cuando se aplica una tasa de interés o un agregado monetario, ¿por qué otras razones nuestro país se ha decidido utilizar en los agregados monetarios y por qué los otros países no utilizan también agregados monetarios, ya que por lo que nos ha mostrado da a entender que aplicar un agregado monetario es mejor que aplicar una tasa de interés? Ajá. No, la respuesta está ahorita en la diapositiva, que es la demanda de dinero es lo que marca. Si tu demanda de dinero es estable, mejor instrumenta con tasa de interés. Si tu demanda de dinero es volátil, mejor instrumenta con agregados monetarios. Si tu mano derecha es temblorosa, agarra tu mano izquierda y empieza a regular para que no tiemble tanto. Ya, así en una explicación bien casera, digamos, pero es así. O sea, la demanda de dinero y su volatilidad es la que determina. Ahora, ¿por qué Bolivia? Así, o sea, instrumentamos así después de salir de la hiperinflación. ¿Y qué nos ha dejado la hiperinflación por muy buenos años? Miedo, temor, dolarización, ¿sí? Cualquier sustito corremos al dólar. Eso genera una volatilidad en la demanda de dinero de moneda nacional, ¿no? Y si por muchos años ha habido mucha volatilidad en la demanda de dinero, lo mejor para nosotros era instrumentar con cantidades. En cambio, en Brasil, en Chile, que igual han tenido periodos de hiperinflación en algún momento, por algún hecho que habría que estudiar, esas personas, esos agentes económicos chilenos, yo he vivido ahí, por ejemplo, y ahí yo puedo constatar, ellos no utilizan el dólar.
No están como aquí corriendo a las casas de cambio, en los bancos a comprarse dólares. Allá no utilizan, y cuando le preguntas a un chileno y le dices, y no te compres dólares, ¿para qué? Te dice. Eso les interesa al exportador, al importador, comprar y vender. A mí no me interesa, yo vivo con peso chileno, yo gano peso chileno, pago peso chileno, ahorro en peso chileno. No, el tipo de cambio lo tendrán que ver los que hacen comercio exterior. Yo no. Así te responde el chileno, ¿no? Por eso su demanda por peso chileno es más estable. Pero en el caso de Bolivia, por ese trauma que nos ha dejado la hiperinflación y por cómo somos, también hay que decir, nuestra idiosincrasia, hace que siempre nuestra demanda de dinero en moneda nacional sea inestable. Algún hecho, corremos al dólar. Va a haber inflación, al dólar. Va a haber esto, al dólar. Va a haber esto, al dólar. Ustedes saben. O sea, no le estoy diciendo algo extraño, ¿no? Ustedes van a vivir en su casa, en su, no sé, pandemia, dólar. Crisis política, chao Evo, dólar. ¿Verdad? Entonces, ante cualquier signo de incertidumbre, el boliviano corre al dólar, sea fundamentada o no fundamentada. Eso le da mucha inestabilidad a nuestra demanda de dinero, por lo tanto, todavía consideramos que es apropiado instrumentar con cantidades. Si tu mano izquierda tiembla, agarra tu mano derecha y estabilízala. Ese es un tema. Y otro tema también que es importante señalar es eh, porque los que fijan tasa, que es un precio en el mercado monetario, deben soltar el precio en el mercado cambiario. ¿Cuál es el precio en el mercado cambiario? El tipo de cambio. O sea, todas estas economías que tienen metas de inflación tienen un tipo de cambio flexible. Otra razón, que no está en el texto, no está en la letra ahí arriba, pero es otra razón. Entonces, si tú quisieras instrumentar con metas de inflación, deberías estar preparado para soltar el tipo de cambio. ¿Y ustedes creen que eso sea bueno en Bolivia? También es otro determinante, ¿no? No puedes fijar dos precios, no puedes fijar tasa de interés en el mercado monetario y precio del dólar en el mercado cambiario. No, no da, digamos. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra consulta, alguna otra duda? Bien, si no hay más dudas, ya veamos. Esto es Bolivia. O sea, esto era Mishkin, esto es en general revisando a todos los países. Esto es, veamos Bolivia. ¿Sí? Veamos Bolivia. Y ahí viendo Bolivia, la instrumentación les he dicho que tiene cuatro partes, cuatro elementos. Instrumentos, meta operativa y meta intermedia y objetivo. Los instrumentos aquí simplemente pongo dos, hay más por si acaso, pero son los más importantes y tradicionales o convencionales. Operaciones de mercado abierto ya lo hemos estudiado, ya sabemos cómo funciona. Encaje legal ya lo hemos estudiado, ya sabemos cómo funciona. La meta operativa, como les decía, es una meta que tú le puedes hacer un seguimiento a diario. ¿Qué quiere decir? Que hay información para ver esto todos los días. Y segundo, es que puedes afectarla tú con tus instrumentos, la liquidez del sistema financiero. La meta operativa en Bolivia es la liquidez del sistema financiero. ¿Y qué es la liquidez del sistema financiero? ¿Qué es liquidez? No son los billetes y monedas que están en el bolsillo. Eso es la liquidez de la economía. No es así, incorrecto. Pero entiendo que un no economista pueda pensar que es eso. Pero ustedes, futuros economistas, no pueden, no deben pensar que la liquidez del sistema financiero se refiere a los billetes y monedas que están en mi bolsillo. No. Sino la liquidez del sistema financiero se refiere al excedente de encaje legal. ¿Qué es esto? El encaje constituido menos el encaje requerido. ¿Qué es eso? Pues voy repasando, ¿no? El encaje requerido lo define el encaje legal. Si digamos una entidad financiera capta 100 bolivianos de depósito y el encaje legal es 0,10, 10 bolivianos deben ir a parar al Banco Central, a sus bóvedas, o guardar los bancos en sus propias bóvedas. Pero es guardar, requerido, no usar. Pero supongamos que el banco
está guardando 50. En el Banco Central puede hacerlo. El Banco Central es el banco de bancos. Si yo quiero, voy a dejar mis 10, o si yo quiero, puedo dejar 40 más o 50, lo que yo quiera. Me tiene que aceptar y se guardan en las bóvedas del Banco Central la plata de los bancos privados. 50 menos 10 es 40. Es el exceso de encaje legal, claro. Porque yo obligado tenía que encajar 10, pero yo, por mi querer, he depositado 50 en el Banco Central. Tengo un exceso de encaje, una demasía de encaje. Muy bien, hasta ahí estoy entendiendo, creo yo. ¿Y pero por qué es eso la liquidez del sistema financiero? Porque estos 40 son el potencial que el banco privado podría destinar a cartera, a los clientes, a las empresas, a las familias. Claro. Y no podría ser 50, no, porque si quisiera usar todos los 50 ya no tendría encaje legal, estaría cumpliendo una normativa que es penalizada. Solamente el exceso, 50 menos 10, 40, es lo que el banco puede utilizar. Solamente el banco puede utilizar estos 40. Por eso es que esto a diario va viendo el Banco Central. ¿En qué sentido? ¿Qué pasa si hay inflación? Vas a querer que baje la liquidez. O sea, ¿qué quiere decir que baje la liquidez? Quiere decir que esto se reduzca, estos 40. ¿Para qué? Para que no suba cartera, para que no suba inversión, para que no suba más demanda agregada y por lo tanto te explote la inflación más. ¿Qué pasa cuando la inflación no es un problema y más bien hay una caída en el producto Y, en el PIB? No, ahí yo quiero más bien que la liquidez suba para que los bancos presten, se invierta, se consuma, se gaste y con eso vamos a poder reactivar la economía. ¿De acuerdo? Ahora, la siguiente pregunta, ¿y cómo se hace pues eso? Ya voy a usar estos dos ejemplos para decirles cómo se haría. Por ejemplo, ¿qué tal si estamos en este caso? Que hay inflación. Dos cosas yo puedo hacer. Una, subo el encaje legal. Ya no es 10%, ahora es 20%. El encaje legal requerido sube a 20. Ceteris paribus 50 menos 20 ya es 30. Entonces ya he bajado la liquidez de 40 a 30. Otra, ¿no? Empiezo a absorber estos 40 por medio de OMAS, ¿no? ¿Qué quiere decir? Operaciones de mercado abierto. Pues, a los bancos privados, en vez de que esos 40 es de cartera a la gente, puta, no te paguen, tengas mora, pucha, esos 40 de a uno vas colocando a la gente, trámites, lo vas a hacer en 3 semanas, 4 semanas. ¿Por qué más bien no hagas esos 40 y vas a comprar un título del Banco Central? El Banco Central sí quiere vender títulos, porque hay inflación, quieres recoger la liquidez, ¿de acuerdo? Quieres recoger la liquidez. Entonces, el banco, esos 40, el banco privado, esos 40 lo lleva al Banco Central, compra títulos, entra la plata a bóvedas del Banco Central y ellos se llevan los títulos. Pero has logrado reducir la liquidez porque ese dinero que potencialmente podía ir a cartera para inversión, para consumo, para demanda agregada, no está yendo, sino está yendo a parar a bóvedas del Banco Central. Eso es política monetaria contractiva, sea con encaje, como he explicado en principio, o sea por comas. ¿Queda claro? ¿Qué pasaría si tú más bien tienes recesión? Con lo mismo que he explicado. No, el 0,10 es el encaje, lo bajo a 0,5, la mitad. ¿Sí? Eso quiere decir que el encaje que era 10, ahora solamente es 5. 50 menos 5 es 45. Entonces la liquidez sube de 40 a 45.
Ah, la banca tiene más plata para prestar, más plata para salir de este crudo momento. Sí, eso sería con encaje. O más, como en el pasado he ido colocando o más, también cada semana va venciendo los títulos. El título que he puesto a un año, hace un año atrás, vence hoy. Le digo al banco, ojo, dame tu título, te estoy abonando a tu cuenta, tu plata. Entonces, esto ya no es 50, esto ya es 60, lo requerido, lo que está en las bóvedas del Banco Central. 60 menos 10, utilizando el 10, digamos, ceteris paribus, puta, 50. Sube el encaje de 40, el excedente de encaje de 40 a 50. Más liquidez. Sí, porque la noción que se tenía era incrementar la actividad económica, subir la cartera, el crédito, la inversión, el consumo, a partir de la cartera, a partir de los créditos que da el sistema financiero a los agentes económicos de nuestra economía. ¿Alguna consulta, alguna duda? Muy grueso está el marcador, dije, pues no sé, dígame. ¿No hay preguntas? ¿Hasta qué capo soy? Ojalá me lleve mi estrellita de profesor al fin de semestre. Que si no hay consultas en esto, que para mí es... Esta es la lámina con la que se explica la política monetaria en Bolivia y entender todo. Esta, con el color azul, verde y rojo. ¿Seguros que no hay consultas? Ya. Bueno, ahora, teníamos, como les decía, las metas intermedias. Las operativas acabo de explicar, y hay las metas intermedias, las cuales en realidad no tiene un efecto directo el Banco Central, pero sí la liquidez, como afecte la liquidez al Banco Central, va a tener algún tipo de impacto sobre estas metas. Algunas, sobre todo el SIM. Primero, para entender esto, que puede ser un poco complejo, es decir, los activos de un banco, una empresa, son igual a los pasivos más el patrimonio. Es una identidad contable, ¿cierto? Esto así se realizan los balances contables. Activo es igual a pasivo más patrimonio. El Banco Central también tiene su balance contable, pero también arma su balance monetario. Y en su balance monetario es la emisión monetaria es igual al crédito interno neto más las reservas internacionales netas. Es decir, todas las partiditas que hay aquí adentro las reacomodamos y formamos un nuevo balance con otra identidad que es únicamente útil para Banco Central. Un banco privado no podría hacer esto, ni tampoco le serviría si pudiera, ¿sí? La emisión es igual a SIM más RI. ¿Qué es emisión? Billetes y monedas en poder del público. Ahora sí, claro, emisión sí es los billetes y monedas que están en tu billetera, en tu cartera, en tu bolsillo, en tu velador. Eso es emisión. El dinero que está fuera de arcas del Banco Central. Eso es emisión monetaria. O sea, toda la plata que ahorita en el Banco Central, ahorita sigo en el Banco Central dando las clases, todo lo que está en la bóveda aquí abajo, no es emisión monetaria porque está aquí. Eso, el valor monetario de la emisión es igual al valor monetario de la RIM
y al valor monetario del crédito interno neto. Explicaré primero las RIN. ¿Qué son las reservas internacionales netas? Son activos internacionalmente aceptados como medio de pago. Por ejemplo, dólares, euros, oro, ¿no? Peso chileno, no, que nadie te va a aceptar que le pagues con peso chileno. Yenes, sí, es una divisa internacional. Libras, sí. Peso colombiano, no. Cobre, no. Oro, sí. O sea, todo aquello que sea aceptado como medio de pago internacionalmente es considerado reservas internacionales. ¿Qué es crédito interno neto? Ojo, ojo aquí. No es el crédito, no estamos refiriéndonos del crédito de los bancos a la gente. No. Estamos hablando del crédito de interno neto del Banco Central a las entidades financieras y al gobierno, al sector público no financiero. Me explico. Voy a dibujar acá, voy a intentar dibujar el edificio del Banco Central. Bien bonito. Sigo pensando que es el edificio más bonito de La Paz. Ahí está. Y aquí hay bancos. Entidad 1, entidad 2. Y aquí a este otro lado hay el sector público. El Ministerio de Economía, Hidrocarburos, cualquiera. Resto del sector. El crédito interno neto tiene dos partes. Uno es el crédito interno neto al sistema financiero, que eso es el crédito bruto menos los depósitos del sistema financiero. Es decir, el Banco Central a los bancos les otorga algún tipo de créditos. Y ya hemos revisado, ¿no? Tasa de descuento, crédito. Pero también los bancos tienen sus depósitos en el Banco Central. Los créditos que le da el Banco Central a los bancos, menos los depósitos que tienen los bancos en el Banco Central, se conoce como crédito neto al sistema financiero. ¿De acuerdo? Ahora, esto mismo pasa con el sector público, ¿no? El Banco Central es el agente financiero del gobierno. Entonces, el gobierno, las reparticiones del gobierno, tiene muchos sus depósitos en el Banco Central, pero también el Banco Central podría otorgar algún tipo de créditos. Entonces, el crédito, un segundito, espérenme, por favor. Ya me quieren botar del banco. Bueno, como les digo, entonces el crédito neto al sector público no financiero son los créditos que otorga el Banco Central al sector público menos los depósitos que tiene el sector público en el Banco Central. Eso es esto. Entonces, la suma de ambos, sistema financiero más sector público no financiero, es el crédito interno neto de la economía. No, el crédito interno neto del Banco Central con el resto de la economía. Ojo, el Banco Central no transa con personas, si se habrán dado cuenta. Ahí, por ejemplo, yo sé, el bono navideño, BCB, eso no es tan normal en Banco Central, es algo innovador en Bolivia, digamos, pero al final no mueve muchas cantidades, es nada, ¿no? Pero usualmente los bancos centrales no tienen relación directa con las personas. Sí tienen relación directa con las entidades financieras, es el banco de bancos, y con el sector público, es el agente financiero del gobierno. ¿Hasta ahí hay alguna consulta, alguna duda? Porque luego voy a explicar ya las relaciones también importantes entre ambas. ¿Alguna consulta, alguna duda? Esto no he entendido, no sé. Díganlo, o sea, por favor, no sean tímidos, no se vayan con la duda. Es lo peor que puede ser un alumno. La duda que
te lleves hoy día a tu casa te va a acompañar por el resto de tu vida. Y lo peor es que va a ser en tu profesión. ¿Sí? Bueno, si no existen más dudas, yo, miren, voy a cortar la clase acá. En la siguiente clase les voy a explicar si hemos entendido esta relación contable de emisión es igual a RI más SIN. La siguiente clase les voy a comentar por qué la emisión monetaria, los billetes y monedas que están en nuestro bolsillo, no depende únicamente del Banco Central de Bolivia, sino depende de varios sectores de la economía, de la decisión de varios agentes de la economía, donde un agente también es el Banco Central, pero no va a definir completamente lo que tenga que ser la emisión monetaria. Sí la vas a poder un poco controlar de acuerdo a tus objetivos de política, eso sí. Pero vamos a ver la siguiente clase cómo hay una dependencia muy alta de la emisión a lo que haga el sector externo, a lo que haga la política fiscal y lo que haga también la política monetaria y también a lo que hagan las personas con la preferencia o no de tener billetes y monedas en el bolsillo o no, o usar tarjetas de débito o QR simplemente ya no dinero, también va a tener impacto. ¿De acuerdo? Pero ¿hay alguna duda de todas formas hasta acá? A ver, 5 por 5. 25 personas están conectadas. Quiero entender que el resto de los alumnos que no están conectados ya han colgado la toalla. Ah, no, son más, creo. Perdón, cachito, voy a agarrar una captura de cuál. No, perdón, son más. Pero no deben pasar los 40. Bueno, consultas, dudas. He recibido los trabajos grupales de ustedes, entonces los voy revisando pues, y en la medida de lo posible ir aumentando algunos puntitos bajo la premisa de justicia, ¿no? A todos lo mismo, a todos los que han presentado el mismo puntaje. Si con eso les alcanza a fin de año, excelente. Si no, bueno, en la otra será. Muy bien, ¿no hay alguna consulta, duda sobre algún otro aspecto? Bien, muchas gracias. Nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho. Adiós. Hasta luego, licenciado. Sí. Hasta luego, licenciado. Luego. Luego, licenciado. Luego, licenciado.